Hey, hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Fitness. Hoy les traigo un tema súper importante y es impuestos. Hablemos de impuestos y no les voy a hablar yo, sino les va a hablar un experto en impuestos. Es el doctor Germán Torres. Él es un especialista en gerencia tributaria y un magíster en tributación. Es el director académico de actualicese.com. Para los que no están familiarizados con este lugar, es un medio de comunicación de contabilidad, de tributación, de temas legales. Y él nos viene a hablar de impuestos para personas normales, para millennials, para personas que de pronto están empezando con algún negocio. Este tema va a estar súper chévere. Y porfa, no se desconecten. Recuerden que si son nuevos por este canal, no se les olvide darle clic a suscribirse. Aquí vamos a hablar de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Y nada, esta es la parte de finanzas personales donde hablamos de cosas que nos importa a todos. ¿Qué tal si empezamos? Doctor Germán Torres, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a Fitness. Alejandra, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Que les vamos a contar la verdad de cómo yo lo conocí. Pero es que, bueno, yo soy contadora y él fue uno de mis profesores de tributaria. Lo más chistoso es que cuando le escribí que si nos daba una entrevista y todo, me dijo, ay, sí, yo la conozco, pero me dio el nombre de otra universidad. Y yo como no. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y como le contaba, en Fitness tenemos gente que nos ve de diferentes países y más que todo millennials. Entonces, pues las preguntas que le voy a hacer son muy relacionadas a esto. Una de ellas, que fueron las preguntas que nos hicieron por Instagram, es, digamos, específicamente en Colombia, ¿quiénes deben pagar impuestos en este momento y cuál es la mejor forma de hacerlo? Esto quiere decir, es importante que ellos contraten un contador o lo pueden hacer directamente con la DIAN. ¿Hay alguna forma de que ellos encuentren alguna forma de instrucción y no necesiten de un profesional, o usted qué recomienda? Bueno, Alejandra, ante todo, pues gracias por la invitación nuevamente. Y pues es que tengo tantos estudiantes que ya llevo 20 años en la profesión dictando clase en diferentes universidades, ¿sí? Entonces, pues la cara se me hizo conocida, pero pues bueno, hoy ¿de qué parte, de qué países nos están acompañando en el día de hoy? Es Chile, Bolivia, Argentina, Estados Unidos y Colombia, más que todo. Oh, Ah, y México. ok, bueno, la tributación pues es muy similar en estos países de Sudamérica y Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas, eh, sobre todo cuando analizamos, por ejemplo, esa pregunta, que quiénes deben pagar impuestos en estos momentos y cuál es la mejor forma de hacerlo. Me decías que si por medio de un contador o por medio de la administración tributaria de cada uno de estos países. Pues bueno, en Colombia, por lo menos, y en la gran mayoría de países latinoamericanos, de los que acabas de nombrar, pues todos los que sean nacionales deben pagar impuestos. Por lo menos en Colombia hay aproximadamente 75 tributos, de los cuales 22 son impuestos de carácter nacional, 14 aproximadamente de carácter departamental y unos 39 de carácter municipal. A nivel de Latinoamérica, pues depende de las provincias donde esté cada país, pues es igual, ¿no? Entonces, cada territorialidad tiene sus propios tributos. Entonces, si miramos cuánto paga una persona o una familia, por decirlo así, por impuestos, depende de sus ingresos, de los consumos que haga, de las marcas, de la cantidad de productos que se adquieran, puesto que esto también depende del valor que van a pagar en el impuesto de IVA. A nivel de Latinoamérica, los dos impuestos más importantes es la renta y el impuesto al valor agregado IVA. En todos los países tenemos estos dos, pero así en su orden, ¿no? Los que más tributan a los diferentes estados es el impuesto a la renta, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, y el impuesto al valor agregado. Si hablamos de la renta, por lo menos en Colombia, se debe tener en cuenta que los patrimonios para declarar son los que sean poseídos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 2020. Aproximadamente,
Dime, Alejandra. Del 2020, ¿verdad? Hasta el Del 31, lo que ellos adquirieron hasta el 31 de diciembre del 2020. hasta el 31 de diciembre. Entonces, para este caso son, digamos, 160.231.000 pesos. A partir de allí, tú puedas que tengas una casa y la debas el 70%, y tienes un vehículo y debes el 90%. Pero el solo hecho de tener la escritura o haber firmado los documentos que ya te hacen propietario y que ya apareces ante Catastro, que ya apareces ante la Secretaría de Hacienda, por lo menos en Colombia, pues ya te dice, bueno, una casa vale 140 y un carro vale 50, pues ya tú tienes un patrimonio de 190 millones. Eso implica que debes declarar. Así, cada país debe tener en cuenta sus topes, ¿de acuerdo? Para la declaración de renta en los diferentes países. Entonces, también la norma en Colombia dice ingresos por compras, por consignaciones bancarias, por inversiones, por consumos, por tarjetas de crédito, deben ser iguales o superiores a 49.849.000 pesos. Entonces, a veces las personas prestan sus cuentas de ahorro, sus cuentas corrientes. ¿Para qué? Para que les consignen desde otros países, porque tienen un familiar en el exterior y pues eso les va aumentando la base de qué? Del ingreso, a pesar de que no es ingreso, pero para la DIAN, para los diferentes entidades que controlan a nivel mundial los diferentes tributos en cada país, pues sencillamente esto es un movimiento bancario. Ahora, Pareciera como si ellos hubieran ganado ese dinero y la DIAN lo toma como usted ganó más y después tiene que pagar impuestos sobre exacto. eso. Entonces, si tú ganas, o mejor, si a ti te consignan, Alejandra, pues sencillamente en Colombia la administración tributaria va a mirar y dice, oiga, a Alejandra le consignaron 100 millones de pesos. Pueda que tú tengas tu novio, tu esposo en otro país y este le consigna para, sencillamente para tu diario, para tu estudio o para tu ahorro o sencillamente para que compre bienes en Colombia. Pues sencillamente la DIAN va a decir, usted me tiene que justificar esos 100 millones de pesos. Pero en principio, esos 100 millones de pesos, la DIAN dice, fueron ingresos tuyos. Tienen que justificarse, claro. Y así en cada país, ¿no? Sí. Ahora bien, cuando tú me preguntas, ¿cuánto puede cobrar un contador o depende de la DIAN? Yo le digo, las administraciones tributarias hoy en día a nivel latinoamericano han avanzado precisamente porque estamos, Colombia por lo menos está en la OCDE. A nivel de Latinoamérica no hay muchos países en la OCDE. Argentina está pidiendo que la acepten, Perú, Ecuador, pero los países de Latinoamérica que están en la OCDE y a nivel mundial solamente son 37 países y que Colombia ingresó el año 2019, ya aparecemos, fue el último país que aceptaron o que han aceptado la OCDE. Entonces, ¿qué sucede? Allí, cuando nosotros hablamos, pues es una tributación que se busca, tenga una tarifa general por lo menos en renta, 25%. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ahora, saliendo de una pandemia, pues los gobiernos, los países deben tener una reactivación económica y muy posiblemente van a dejar ese 25% de lado y se van a una tarifa superior al 30 o 35% con el fin de que los connacionales y las empresas tributen para el sostenimiento de los gastos del Estado. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuánto cobra un contador, pues es complejo. Es complejo porque se debe mirar la labor contratada, es decir, el tiempo de dedicación del contador, los antecedentes del contribuyente, si ha sido sancionado, requerido, o si tiene algún problema más con la DIAN, algunas demandas y demás con la administración tributaria. También depende de las condiciones del profesional, es decir, entre más experiencia se tenga y más especialización se posea, pues posiblemente se va a cobrar más. Pero ¿usted cree que sí es necesario que una persona contrate a un contador, incluso si está con muy poquito ingreso, si no es como que pase mucho el límite que ya tiene que empezar a pagar renta? ¿Es muy necesario que contrate un contador o pueden hacerlo de alguna otra forma ellos mismos pasándose sin necesidad de un contador? Alejandra, mira, yo digo que uno mismo la puede hacer, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que nuestros abuelos nos han dicho zapatero a tus zapatos. Yo puedo tener un vehículo y de pronto me quedé varado en la mitad de la calle. Levanto la tapa del vehículo y empiezo a moverle todo. Y de pronto desconecto alguna manguera, y ojalá sea la manguera, no sé, del aceite o del líquido de frenos, le quito la manguera o le muevo algún tapón de la batería. ¿Qué va a pasar, Alejandra, cuando prenda ese carro?
Sí, probablemente pues en problemas. posiblemente va a fallar, Sí. va a tener otro problema peor, ¿cierto? Así Ujú. mismo yo le digo a los contribuyentes, hombre, si tú no sabes de impuestos, no sabes de hacer una declaración tributaria, o por lo menos no sabes manejar la plataforma de la administración tributaria, pues es mejor contratar a alguien que sepa y evitarse que Ujú. problemas más adelante, que Sí, tengan claro. problemas mucho más graves, como en el carro. De pronto el carro, no sé, se me varó porque de pronto fue la batería, pero ¿qué Ujú. tal yo le desconecto el líquido de frenos y me quedo también sin frenos? Ujú. ¿Ves? Entonces puede pasar eso. ¿Hay alguna recomendado cuando usted dice busque, bueno, usted estaba diciendo de experiencia, ¿verdad? La experiencia que tenga el contador, dónde ha trabajado, también la persona qué clase de cosas necesita, pero hay algo que usted diga y revise que tenga esto. Por ejemplo, yo diría la tarjeta profesional, ¿no? Pero hay algo más que usted diga para que estén seguros que el contador sí es un contador y que pueden confiar en él. Yo pienso que la experiencia, más que una tarjeta profesional, porque es que a nivel de Latinoamérica nos hemos llenado es de títulos, ¿sí? De Ujú, títulos. ujú, Inclusive tenemos maestrías, tenemos doctorados en el exterior. Entonces, ¿yo qué sugiero? Yo prefiero que tú tengas una persona que recomiendes. El ujú, buen nombre, el goodwill del contador, del profesional que te va a asesorar, es importante. Es ujú. mejor una persona que te referencie. Entonces, ¿yo qué opino? Que es mejor una buena experiencia, que estén recomendados y el goodwill de cada profesional. Perfecto, gracias. Bueno, la siguiente pregunta que nos hicieron es, para estas personas del común, como nosotros, que tenemos que empezar a pagar impuestos, ¿hay alguna forma de deducir gastos? Y no sé, como la forma más fácil de explicar qué es deducir, si no lo puede usted explicar en sus palabras. Entonces, bien, pasando a la siguiente pregunta, de las deducciones, tú me hablabas, ¿no? De las deducciones. De las Entonces, deducciones, sí, para personas normales. bueno, ok. Si hablamos de renta, depende de la situación tributaria del contribuyente. En materia tributaria, los gastos que me acepta la administración tributaria se les denomina deducciones. Es todo lo que tú gastas, ¿sí? Pero hay Ujú, unos gastos que no los acepta ninguna administración. Entonces, hay una deducción fiscal, o sea, unos gastos fiscales que me acepta, y esa deducción fiscal es la disminución de la tasa tributaria en un impuesto del que tiene que pagar un contribuyente. Por lo tanto, es un beneficio económico que la misma ley tributaria le facilita al contribuyente y que en algunos casos son deducibles esos gastos del impuesto a la renta. Ahora bien, en Colombia se ha implementado un sistema cedular por cédulas. Este sistema es traído de Chile, ¿sí? México lo trató de tocar, pero pues no lo han implementado al 100%, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la implementación cedular que sucedió en Colombia desde el año 2018, entonces habrán tantas deducciones como el número de cédulas. Entonces, por ejemplo, en Colombia existen tres cédulas principales: la cédula general, la cédula de dividendos y participaciones y la cédula de pensiones. Cada una va a tener sus deducciones. Si hablamos de la cédula general, está compuesta por tres subcédulas. Entonces, cédula general se divide en cédula general se divide en la cédula laboral o de trabajo, en las no laborales y en las de capital. Entonces, en Colombia, por ejemplo, las cédulas laborales se pueden descontar deducir algunas situaciones, como por ejemplo el pago de seguridad social, el pago por dependientes, si son hijos, los intereses de vivienda, la deducción por cuentas en ahorro para el fomento de la construcción. Estas pueden ser algunas. En las rentas no laborales, Perdón, perdón, para clarificar esta del ahorro que acaba de decir, es si ellos están pagando por alguna casa o algo así. correcto, Alejandra. Yo puedo ahorrar en una cuenta para el fomento de la construcción. Entonces yo digo, yo voy ahorrando desde mi juventud, voy ahorrando, no sé, $200 mensuales o $100, etcétera. ¿Sí? Tú lo puedes ahorrar. Si estamos en Colombia, tú puedes decir, no, voy a ahorrar 200.000 pesos mensuales y los voy a consignar a una cuenta AFC, ¿sí? Ahorro para el fomento de la construcción.
Ujú. Entonces tú vas ahorrando allí y pues estos rendimientos que te dan allí y ese valor que tú tienes ahorrado, pues no va a ser grabado con el impuesto a la renta. Tiene un beneficio tributario como una deducción. ¿Hay algún límite de dinero que se tenga, que se pueda meter a estas cuentas? No, entre más tú metas, mejor. Lo que pasa, ¿cuál es? Que allí sí está limitado todo a un 40%. Eso está en el artículo 119 del Estatuto Tributario para los que quieran de pronto buscar un poquito más allí, ¿no? Porque pues este es un tema muy amplio, pero Ujú, sí, hay unas limitantes a nivel general. Unas ujú, son de 1.400 UVTs, otras son de 1.200, unas son de 3.800, ujú. otras son de 32 VTs, otras el 10% del ingreso, pues todo está limitado, porque pues tampoco la administración me va a aceptar, Alejandra, que yo vaya a pagar, por ejemplo, no sé, $500 de renta y sucede que yo también me puedo deducir los $500. No, la norma no me permite tampoco llegar al 100% del impuesto. A menos de que yo haya tenido retenciones en la fuente que durante el año me las descontaron. Esas sí se puede, ¿cierto? Si yo ya pagué por anticipado por medio de retenciones en la fuente, pues sí, listo, yo tengo mis $500, aproximadamente unos 2 millones de pesos de pagar de renta, pues yo ya lo pagué y sucede que yo ya retenciones, 2 millones, esas sí me las puedo descontar al 100%, pero porque yo ya pagué en la medida en que avanzó el año y en la medida en que yo presté mis servicios, yo pagué ya mi impuesto de renta, ¿no? Perfecto, genial. Bueno, le cuento que en nuestra comunidad también hay emprendedores y algunos de esos emprendedores quieren ser como nómadas virtuales. No sé si usted ha escuchado este término. Es gente Sí. que no se va a quedar solo en un lugar, sino que va a vivir en diferentes países, pero quiere establecer sus negocios en el lugar donde contablemente o tributariamente pues sea más beneficioso. ¿Hay algo que usted pueda recomendarle a estas personas, como qué países mirar, qué cosas mirar para establecer un negocio? Como le digo, estos son negocios que no están establecidos, que no tienen un establecimiento comercial, sino que son digitales completamente. Entonces, en este caso, ¿qué le recomendaría a usted a un emprendedor de este tipo? Lo que yo comprendo de la pregunta es que son influencers, youtubers o quizá modelos webcam, algo así. Y de pronto gente que vende productos por Amazon, por Mercado Libre, es más como, no hay como un lugar específico donde ellos digan, es que yo tengo, digamos, traen cosas de China y de China las mandan a otros países, ¿sí me entiendes? Es como muy por todo lado, no hay un lugar específico donde ellos tengan como, no, es acá donde yo tengo mi negocio. Entonces ahí Ok. el tema de tributación puede ser un poquito más beneficioso, ¿no? Porque me imagino que hay, no sé si tenga que ver la nacionalidad o si ellos puedan ver otros acuerdos de otras cosas y puedan aplicarlo a impuestos. Pues depende porque cada territorialidad maneja sus propios tributos, ¿sí? Hay paraísos fiscales. ¿Y quién declara que un país sea paraíso fiscal o no? El presidente de cada república o de cada estado. Él dice sencillamente quiénes van a ser o quiénes no van a ser paraísos fiscales. ¿Y qué es un paraíso fiscal? Es aquel donde no permite convenios de doble tributación, acuerdos de doble tributación para mirar sus connacionales qué propiedades tienen allá, o por lo menos cada estado no reporta a los demás, ¿no? Pero Ujú. lo importante que es que tengamos clara la tributación. Ahora, cuando tú hablas, por ejemplo, de los influencers, de los youtubers, de las modelos webcam, no, ese es otro mundo totalmente diferente en la tributación. Porque si son modelos webcam, por ejemplo, en Colombia, ellas tienen que inscribirse en una página, o ellos también, porque hay hombres y mujeres modelos webcam. Entonces, ellos se tienen que inscribir en una página en Colombia. Y él sencillamente dice, yo no quiero que mis videos se presenten en Colombia, yo únicamente los quiero en Europa, porque es mi imagen, Alejandra, es tu imagen. Entonces, sencillamente, pues allí tu familia, tus amigos, de pronto tu novio, tu esposo, bueno, ¿qué voy a hacer? Te ven y vas a tener problemas tú. Entonces, tú mejor vendes esos videos en el exterior. Pero, ¿qué pasa? Cuando esos dineros ingresen al país, van a tener retención en la fuente, muy posiblemente esos modelos van a tener que declarar renta. ¿Por qué? Porque es que la empresa me consigna a mí, si soy modelo, me consigna a mí esos dineros. La parte que me toca a mí, ellos cogen su comisión, pagarán su tributación por la comisión que tiene la empresa y a mí me consignan lo mío.
pero como la DIAN, la Administración Tributaria, me dice a mí, oiga, Germán, venga, tú eres modelo, porque es que mi actividad en el RUT, en el Registro Único Tributario, debe de ser modelo ubicado. Entonces, cuando yo hago ese tipo de situaciones por virtualidad y todo lo demás, pues a mí me llega un dinero del exterior, ¿sí? Pero el servicio lo estoy prestando es en Colombia. Entonces también hay que mirar la territorialidad, si lo presto en Colombia, desde Colombia o en el exterior. Si soy nacional, debo tributar por mis rentas de fuente mundial. Y sobre todo en Colombia se pagan es por los ingresos que yo perciba en Colombia, no en el exterior. Pero yo presté el servicio en Colombia. Entonces yo también debo tener en cuenta todos estos temas tributarios, ¿no? Doctor Germán, entonces, ¿cuándo es un buen momento para saber si una persona puede hacer uso de un paraíso fiscal? Y aquí voy, se necesitan ciertos montos, ¿es peligroso, no es peligroso? No debería pensarse en eso, sino simplemente la gente tributar en el país donde están o se puede acudir a estos beneficios. Bueno, Alejandra, ¿yo qué pensaría desde mi experiencia profesional como docente, como asesor tributario nacional e internacional? Yo sugiero que hay que mostrar siempre la realidad económica del contribuyente, ¿sí? A pesar de que tú o la persona esté en un paraíso fiscal en donde no me van a reportar, en donde sencillamente no, la administración de cualquier país no va a tener acceso a la información mía, porque yo soy connacional de cualquier país, yo siempre he dicho, es mejor tener esa realidad económica. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo decida, mira, por lo menos si tú estás en Colombia, Alejandra, Colombia es un paraíso, ¿sí? Mira, tú puedes entrar, salir. Si tú estás en Bogotá a los 10 minutos, no, digamos una hora por carretera, tú sales y ya estás en otro ambiente, en otro clima, son otras costumbres, ¿sí? Entonces, esos casi siempre que se van, el 80%, 90% de los connacionales. He tenido, por ejemplo, estudiantes como tú que fuiste del Politécnico, que están en Estados Unidos, que están en Europa, y me dicen, profe, yo quiero volver a Colombia algún día. Ese terruño que uno ha tenido, pues siempre ha querido volver, ¿no? Entonces, cuando uno dice, yo quiero volver, ¿qué sucede? Pues sencillamente también quiere traer esos capitales del exterior, ¿cierto? Quiere traer esos capitales del exterior. Y claro, cuando ingresan a Colombia, pues sencillamente tienen que tributar. Y van a tributar a una tasa quizá más alta. Aquí en Colombia hay un impuesto que se llama impuesto de normalización tributaria. Y ese impuesto de normalización tributaria, ¿qué hace referencia? A que yo debo declarar los impuestos que dejé de declarar o percibir algún día en Colombia, los debo declarar y los debo declarar en la renta. A veces surge que no me dan ese beneficio. A veces sucede que yo no permito, o sea, no me permiten acceder a esos beneficios, sino pagando una tributación más alta. Pero cuando hay normalización tributaria, es decir, que yo puedo acceder a esos beneficios, legalizar esos dineros, legalizar esos activos que tengo en el exterior y pagar la tributación correspondiente en Colombia. Pero me van quizá a sacar una tributación mucho más alta o me puedo acoger a ciertos beneficios también que traiga la norma, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, como última pregunta, y muchas gracias por resolver estas dudas, estoy segura que le van a ayudar a muchas personas. ¿Qué consejo le podemos dar a una persona en general para que esté muy pendiente de sus impuestos, que esté al día, que esté, no sé, siempre sí, al tanto de todo lo que pueda pasar con sus impuestos? Bueno, yo pensaría primero que uno debe tener 3 amigos siempre. Un médico, un abogado y un contador. 3 amigos siempre, ¿cierto? El médico porque pues, sencillamente a veces uno en la casa, en el hogar, sufre alguna situación médica y uno no sabe qué hacer, ¿sí? El abogado siempre va a estar del lado de uno y siempre lo va a asesorar como amigo, como colega, de pronto como persona. Y el contador siempre que lo va a tributar, lo va a asesorar en temas tributarios, financieros y contables. Yo le recomendaría a las personas jóvenes, a los muchachos con los que yo les dicto clase, yo a ti te dicté clase hace mucho tiempo y todavía te veo muy joven. Gracias, profe. El viejito soy yo. Entonces, realmente uno dice, oiga, van pasando los años, pero esa nueva generación que viene, hay situaciones donde no les gusta leer, todo es video, todo es, a veces uno ve que hasta las palabras las acortan. A veces yo veo MK, ¿sí? Yo no sé qué significará eso, pero yo le entiendo que es Profe, no, muy ni querido. siquiera busque. ¿Sí?
Sí, no. Yo dentro de mi ignorancia pienso que es muy querido. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? A veces, profe, muy querido. Entonces, lo que yo entiendo, sí, el MK. Entonces, Total. entonces, ¿yo qué les recomiendo? Mire, hay que leer mucho, ¿sí? Sobre todo, si tú vas a otro país, hay que leer la cultura tributaria. Y sobre todo, si tú estás en Colombia, hay que tener una cultura tributaria. Hay que tener unos ahorros para pagar impuestos. Si tú tienes vehículo, Alejandra, mira que no es lo mismo que tú tengas un ahorro, digamos que tú pagas por un impuesto de vehículos 2 millones de pesos, que tienes de los últimos, porque a los jóvenes les gusta a veces también la última tecnología, el último vehículo, el vehículo que va todo por satelital. A veces también son apariencias, pero pues de todas maneras la gente, el joven, le gusta a veces vivir de apariencias. Papi, préstame tu carro, mami, préstame tu carro, préstame la casa, etcétera, etcétera. Apariencias, ¿sí? Pero esas apariencias cuestan. Entonces yo digo, hay que pagarle el impuesto del carro. Bueno, el impuesto del carro vale, digamos, 2 millones, ¿sí? Entonces, no sé, unos 400, 500 dólares. Entonces, cuando yo hablo de eso, hombre, ¿qué tal si ahorro mensualmente de mis ingresos una parte? Que tengan la mitad, a la mitad de mis ahorros y la otra mitad la saco. Eso se llama cultura tributaria. Entonces, lo primero que los jóvenes deben tener es una cultura tributaria. Lo segundo que deben tener es, ¿sabes qué? Conscientes de que el Estado y los estados deben sobrevivir ¿a qué? A todas las inclemencias, porque la policía, el ejército, todas las fuerzas, la seguridad, las vías, ¿cómo se mantienen? Pues de los tributos de cada uno. Entonces hay que tener en cuenta eso. Siempre a veces pensamos, y es un matrimonio que nunca va a funcionar, pero que uno dice, yo le pago impuestos y los impuestos no se ven. Y el gobierno siempre va a decir, el contribuyente es evasor. Tercera situación, hay que romper ese paradigma. Tú cumples, Alejandra, debes de cumplir con tus obligaciones y ya los funcionarios del Estado los juzgará a otras personas, pero yo no puedo juzgar, ¿de acuerdo? Entonces son tres situaciones a las que yo les hago recomendación a los muchachos. Genial, muchísimas gracias, doctor Germán. Yo lo admiro demasiado. Ya el doctor Germán ha estado en Noticias Caracol y City TV y de todo, y mejor dicho, me siento muy honrada de haber sido su alumna. Y nada, bienvenido siempre a Fitness. Gracias por darnos esta poquito de oro puro para que aprendamos más de finanzas personales y impuestos, que es tan importante. Y nada, esperamos verlo de nuevo por acá. Alejandra, con mucho gusto. Cualquier cosita, pues me cuentan y preparamos o cuadramos otro espacio para ustedes y para los jóvenes de Colombia y del mundo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para Bolivia, para Perú, para todos los que nos están escuchando en Estados Unidos, para todos los que están escuchando en México. Un abrazo y muchos éxitos. Muchos abrazos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.